Bueno, pues si os parece, arrancamos, ¿vale? Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la última sesión de la quinta edición de estas jornadas. Soy Asira Yafa, consultora de AFI Compliance, y en esta sesión vamos a repasar los retos de las unidades de compliance en 2024, así como las principales preocupaciones del supervisor para el próximo año. Para ello nos van a acompañar hoy Claudia Antuña, socia de AFI, que abordará el tema de la regulación en materia de sostenibilidad, Jorge Ferrer, socio de FinRed, que nos hablará del ámbito de capital riesgo, y Ángel Moreno, socio de AFI, que nos hablará acerca del sistema de medición de los distintos riesgos desde un punto de vista cuantitativo. Dado que vamos a dividir esta sesión en 3 bloques, si os parece podéis ir escribiendo vuestras preguntas en el chat y trataremos de contestarlas al final de cada bloque. Las que no dé tiempo las contestaremos al final de la sesión. Por lo que sin más dilación comenzamos, así que cuando quieras, Claudia. Muchas gracias, Asira, y muchas gracias a todos los que nos estáis acompañando en esta nueva jornada. Bueno, en materia de finanzas sostenibles, probablemente ninguno de los que estemos aquí somos ajenos, ¿no?, al tsunami normativo que hemos tenido en los últimos 2 años. Antes de entrar un poco y de poner esa vista hacia el futuro, ¿no?, y lo que pueden ser los últimos años, creemos que era conveniente hacer un pequeño repaso de lo que han sido estos 2 últimos años y sobre todo el cambio que ha supuesto a nivel de cumplimiento normativo ciertos factores en materia de sostenibilidad. Uno de los años claves tiene lugar en 2021, en marzo, cuando entra en vigor ese reglamento de divulgación, o SCDR por sus siglas en inglés, que supone uno de los grandes hitos en cuanto a los cambios que se producen en el modelo de negocio de las entidades gestoras de activos, de las entidades que prestan servicios de inversión en relación a la toma de decisiones de inversión, ¿no? Inicialmente el foco se pone en los procesos y especialmente en la transparencia, en la divulgación, y empezamos a hablar del reglamento o de la integración de esos riesgos de sostenibilidad en la toma de decisiones de inversión, ¿no? Eso evidentemente supuso primero entender qué eran estos factores ESG, a qué nos referíamos con los criterios extrafinancieros y qué entendíamos por integrarlos dentro de todo ese proceso de análisis y toma de decisiones de inversión. Sin embargo, cuando ya nos estábamos acostumbrando, ¿no?, a todo ese proceso, en agosto del 2022, bueno, pues llega esa modificación de MiFID II e IDD, lo que comúnmente en mercado se conoce como Green MiFID, que nos obliga a cambiar un poco la perspectiva, ¿no?, o dónde debíamos fijarnos en cuanto a esos cumplimientos normativos en materia de sostenibilidad. Y si antes teníamos la fijación, ¿no?, fundamentalmente a nivel de procesos, ¿no?, y estábamos más centrados en esa integración de riesgos, ahora nos obligan a fijarnos a nivel producto. Y además con ciertas complicaciones, porque es cierto que ese CDR ya proponía una especie de suerte de clasificación para productos sostenibles, los conocidos como artículo 8 y 9, pero con esa modificación de MiFID se habla de instrumentos financieros que puedan satisfacer preferencias de sostenibilidad. Y volvemos a tener una nueva clasificación que no es exactamente igual a ese artículo 8 y ese artículo 9, y de hecho empezamos a ver, ¿no?, cómo también se van integrando otras normativas que se han ido desarrollando en paralelo, como es, por ejemplo, taxonomía. Luego nos obliga a empezar a hablar un lenguaje en materia de sostenibilidad mucho más amplio de ese que inicialmente empezábamos a hablar en 2021 únicamente relativo a la integración de riesgos ESG. Como resultado, esto ha dado que en un periodo de tiempo muy corto hemos tenido que asumir muchas novedades en cuanto a cambios en los modelos de gestión, en los modelos de inversión y por ende en los modelos de negocio de las entidades que han estado sujetas a estas modificaciones normativas. Esto, y también quizás por la falta de madurez en el mercado en muchos de los ámbitos, por falta de claridad sobre los datos a utilizar, la calidad de los mismos o el propio desconocimiento que todavía tenía el mercado, hizo que esa primera aproximación tuviese casi más un carácter de cumplimiento de mínimos que una integración a nivel más práctico, ¿no?, o de valor añadido, porque estábamos todavía en ese proceso, bueno, pues de aprendizaje e incluso de acompañamiento al propio desarrollo de mercado. Sin embargo, si ya nos ubicamos, ¿no?, en este 2023, casi 2024, sí empezamos a ver que
tenemos que empezar a pasar de una fase de divulgación, de transparencia, de aprendizaje, a realmente una fase de aplicación práctica donde seamos capaces de añadir, ¿no? O de generar ese valor añadido gracias a esos criterios, a esos factores de sostenibilidad, ya sea desde una perspectiva de toma de decisiones de inversión o desde una perspectiva de diseño de productos de inversión, ¿no? Y eso como pequeña introducción de quizás lo que han sido estos 2 años y cómo ha ido modulando bueno, pues el carácter o cómo las entidades han ido teniendo que asumir todos estos cumplimientos normativos. Estupendo, pues la verdad que creo que es un gran resumen en muy poco tiempo de lo que ha sido la evolución de este marco en regulación en materia de sostenibilidad, ¿no? Y aquí, Claudia, te quería preguntar, ¿qué crees que les preocupa actualmente a las entidades en materia de sostenibilidad? Bueno, yo creo que la primera preocupación está centrada en empezar a rentabilizar todos esos costes adicionales que han tenido que asumir las entidades para integrar esa sostenibilidad. Al final, evidentemente, aunque entendamos que esto es una inversión, ¿no? Y no un gasto, una inversión a largo plazo, es cierto que la incorporación de esos nuevos datos, de esa nueva información a ESG, la necesaria formación que ha habido que hacer a los gestores, a los analistas. Yo creo que ahora es el momento de empezar a utilizar esa información de manera mucho más eficiente y de manera mucho más efectiva, con lo cual yo creo que esa es una de las principales preocupaciones que ahora tienen las entidades, que es traducir esa información extrafinanciera en mejores modelos de gestión, en esa optimización del binomio rentabilidad-riesgo, de empezar a tener también un mayor grado de familiaridad con el análisis de ESG, ¿no? Es decir, no quedarnos únicamente a un nivel de rating ESG agregado que nos dan los proveedores, sino ser capaces de entender cuáles son los inputs, cuáles son esos factores extrafinancieros los que componen esos ratings, por qué afectan desde un punto de vista financiero, hacer esos análisis de materialidad y por ende pues, ser capaces de enriquecer bueno, pues toda esa integración de factores extrafinancieros en la toma de decisiones de inversión, que el principal objetivo del regulador en todo momento era precisamente el de garantizar que se estaban gestionando todos los riesgos que podían tener un impacto financiero sobre las inversiones. Con lo cual yo creo que hoy por hoy el foco ¿no? o la atención está en esa optimización de los recursos que se han tenido que invertir en los últimos años. Estupendo. Y ahora otra pregunta que nos surge es, en cuanto al desarrollo del producto, ¿cómo crees que están afrontando las entidades esa estrategia para desarrollar esos productos ESG? Bueno, está claro que el producto ha estado en el epicentro, ¿no? Especialmente en el último año y especialmente para aquellas entidades que han estado sujetas a Green MiFID, ¿no? Como comentábamos antes, poníamos en primera plana las preferencias de sostenibilidad del cliente, del inversor, a las cuales teníamos que ser capaces de darles una respuesta, ¿no? O de satisfacer esas preferencias con producto sostenible. Con lo cual, yo creo que de nuevo estamos en ese punto en el que los propios productos sostenibles están evolucionando en cuanto a calidad y exigencia de los procesos en línea con lo que está haciendo el mercado y también con lo que está demandando el regulador, ¿no? Es cierto que ahí sí hemos visto ese enfoque progresivo y es cierto pues, que a través de diferentes consultas públicas, Q&As, se han ido aclarando parte de esa interpretación normativa y cada vez son mayores las exigencias que se imponen a esa definición de producto, ¿no? Con lo cual yo creo que las entidades están siendo mucho más exigentes en la definición de determinados criterios, la utilización de ciertos KPIs, es decir, datos brutos en materia de sostenibilidad, porque ahora ya tenemos también mayores capacidades para entender ciertos ratios, ¿no? De toneladas de CO2 por ingresos, toneladas de residuos generados, y somos capaces de entender cómo esas métricas pueden tener un impacto financiero y cómo pueden generar valor o cómo pueden servir de muestra de generación de impacto. Con lo cual, yo creo que sí que están centrándose en el diseño de productos más punteros, siendo también conscientes que la normativa está viva, ¿no? Y que pues ahora mismo tenemos una consulta abierta precisamente sobre el reglamento de divulgación, donde se va a hacer una revisión
de ese artículo 8 y ese artículo 9. Tenemos otras propuestas en paralelo acerca de nombres que se puedan utilizar en materia de sostenibilidad. Tenemos MiFID que tenemos que encajarla en el puzzle, ¿no? Para que a nivel de componentes dentro del producto pues también sean aptos. Con lo cual yo creo que ahora las entidades tienen muchas más piezas para que de manera consolidada puedan construir esos productos que tanto desde un punto de vista financiero sean aptos, porque también el subyacente, las compañías, los proyectos invertibles están mejorando su perfil de sostenibilidad y por tanto se va incrementando también ese universo de inversión, las propias empresas están dando más información y además son capaces de construir o al menos son conscientes de que tienen que incrementar mucho esas exigencias, ¿no? Incluso pues estamos viendo yo creo que también innovación en tipos de activo, bueno, pues donde quizás no era tan común, como por ejemplo dentro del capital riesgo, ¿no? Que luego pues Jorge y Ángel pues, hablarán, ¿no? de este ámbito en otra materia, pero es uno de los mercados donde también estamos viendo crecer ese interés, ¿no? Y ese posicionamiento en materia de sostenibilidad. Estupendo. Pues finalmente, a mí quería preguntarte si una entidad que se está planteando evolucionar o desarrollar esa estrategia de sostenibilidad, porque ve que ahora, como tú bien comentabas, ¿no? Hay que dar un paso más, toca la segunda parte. Bajo tu opinión, ¿cuáles serían los próximos pasos a dar por una entidad? Bueno, yo creo que el primero es el autoconocimiento, ¿no? Y me explico, lo primero hay que evaluar si contamos con los recursos suficientes, es decir, necesitamos más información ASG, necesitamos diversificar nuestra base de proveedores, necesitamos diversificar las fuentes de información, incluyendo también esos análisis cualitativos, lo cual puede implicar reforzar la formación a nuestros equipos, a nuestros analistas. Yo creo que ese es el primer punto que debemos bueno, pues preguntarnos, ¿no? y tratar de identificar dónde están esas necesidades. Tenemos que, creo que, incrementar las exigencias en cuanto a la integración de riesgos, es decir, ya no es una cuestión de divulgar, explicar cómo lo hacemos, ahora tenemos que pasar a la aplicación práctica, tenemos que aplicar esa gestión porque nos van a acabar exigiendo, ¿no? O preguntando realmente cómo están condicionando las decisiones de inversión esos factores extrafinancieros y quizás tengamos que hacer también pues, modelos más robustos a nivel cuantitativo de poder estimar, ¿no? Ese impacto cuantitativo en ciertas variables financieras que nos permita objetivizar nuestro análisis y procedimentar en cierto modo. Hay que hacer una nueva revisión, ¿no? Y evaluar si nuestra gama de productos bueno, es suficiente a las demandas que puede estar haciendo el regulador, que está haciendo el mercado, porque aquí también ha habido mucho de autorregulación, ¿no? Por los propios participantes en los mercados que han ido evolucionando sus estrategias. Bueno, pues quizás tengamos que hacer una reflexión si la estrategia que definimos hace un año es suficiente o tenemos que también evolucionarla y dar ciertos pasos en materia de sostenibilidad. Y por último, ¿no? Que parece quizás obvio, pero no pensemos que la regulación en materia de finanzas sostenibles termina aquí. Sois muy conscientes, ¿no? De que cada, no quiero decir mes, pero cada trimestre hay novedades, salen nuevas interpretaciones, hay Q&As, hay consultas públicas. Es muy importante estar al corriente de esas novedades normativas para tener de nuevo todas esas piezas y todos esos recursos para poder luego llevarlo a la práctica y que siempre podamos estar a la vanguardia en materia de sostenibilidad o al menos saber que estamos cumpliendo, ¿no? con esos mínimos que nos exige la normativa, que sin duda bueno, pues son unos mínimos ya de por sí bastante exigentes. Pues muchísimas gracias, Claudia. No sé si alguien quiere lanzar alguna pregunta o lo estáis pensando, pero bueno, aprovechamos para concluir este primer bloque y bueno, como decías, Claudia, el reto al que nos enfrentamos, las unidades de cumplimiento, es muy grande, ¿no? Y ya era grande cuando se implementó SFDR y lo va a seguir siendo. Así que estaremos muy pendientes de esas notas, de esos Q&A que están saliendo todo el rato y esas aclaraciones. Así que los retos que tenemos desde Compliance son bastante grandes para la sostenibilidad. Así que muchísimas gracias por esta aclaración. Pues si no hay más preguntas, de momento damos paso al segundo bloque, donde Jorge Ferrer nos va a hablar del ámbito de capital riesgo. Así que, Jorge, cuando quieras.
Estupendo, muchas gracias, Asira, y encantado de estar otro año más aquí con todos vosotros. Siguiendo un poco el contexto que anunciaba Claudia, ¿no? Y también un poco eh, un enfoque, ¿no? de presentación donde pues, me gustaría contextualizar lo que estamos viendo en el ámbito de capital riesgo, que seguro que algunos de vosotros pues, nos lo habéis oído contar y espero que lo compartáis, ¿no? En alguna ocasión. Y luego, pues, oye, responder también algunas de las preguntas que podáis tener o que Asira pues nos lance, ¿no? Y yo creo que en este contexto, pues la realidad es que pues venimos viendo desde hace años, es cierto que más desde pues ayudaban, ¿no? Estos escenarios de tipo cero, casi cero, un contexto de crecimiento en inversiones alternativas en general, específicamente en el capital riesgo, donde además ha habido bastantes iniciativas públicas para nutrir la industria, el ecosistema, sobre todo el ecosistema español, ¿no? Pues, por ejemplo, las iniciativas de Fondico, ¿no? Que han sido que creemos que han sido muy relevantes durante estos años, ¿no? Y además, y yo creo que más influenciado por los grandes distribuidores, ¿no? Un lobby bien hecho, ¿no? Con criterio, ¿no? De que el capital riesgo, y yo creo que ya es pacífico y todo el mundo lo asume, ¿no? Pues ayuda a diversificar las carteras de los clientes. No hay más que leer la prensa especializada, salen artículos pues básicamente todos los días, ¿no? Y también, oye, para complementar ese alfa, que en escenarios de tipo cero pues era muy necesario, ahora probablemente este contexto pues va a hacer que haya una selección un poco más exhaustiva de gestores y eso pues seguro que no es que ataque al sector en su conjunto, pero sí que obviamente pues habrá gestoras concretas pues que saldrán perjudicadas y otras pues como suele ocurrir beneficiadas, ¿no? Pero sí que ha habido este lobby por parte de los distribuidores, ¿no? Bueno, pues para poder dar acceso a estos instrumentos a los inversores minoristas, ¿no? Y luego, pues no hay que olvidar que para ellos también son productos gancho, ¿no? Eh, que tienes que tener, sobre todo los bancos globales, porque si no, pues te van a empezar a comercializar otras entidades su producto y probablemente desde ahí te puedan dar acceso, ¿no? A otro tipo de productos, ¿no? Esto desembocó, como sabéis, hace meses en la aprobación de la conocida como Ley Crea y Crece, ¿no? Que permite a las entidades de capital riesgo españolas permite que se comercialicen bajo regímenes de asesoramiento, ¿vale? Con esta cobertura de seguridad y de más protección al inversor, pero por tickets más pequeños y no con la limitación de comercialización de 100.000 euros, ¿no? Eh, Coincidimos en que era algo necesario. Es una pena que recientemente que se ha salido la modificación del Real Decreto de ICES, pues no lo hayan acompañado de esta misma reforma, que era lo que preveíamos, ¿no? Para todos los vehículos alternativos, como son los fondos de inversión libre, las sociedades de inversión libre, pero evidentemente que las entidades puedan distribuir, aunque sean bajo modelos asesorados, este tipo de productos entre inversores minoristas, pues a los reguladores les preocupa, ¿no? Y le ponen más foco a un sector que probablemente había estado más desatendido. Por el lado de los distribuidores, obviamente, pues es algo que tienen menos presión cuando son distribuidores globales, o no es que tengan menos presión, pero tienen menos gap porque ya cumplen con los máximos estándares en la distribución de productos líquidos. Y sobre todo ese foco ha estado centrado, como seguro que conocéis, y muchos de vosotros pues habéis interactuado seguro con ellos en estas inspecciones horizontales y monográficas que ha habido en el ámbito de gestoras de capital privado, ¿no? El otro elemento que creo que es el turismo poco a poco, a la velocidad que desgraciadamente acostumbran nuestros reguladores, ¿no? Nuestros legisladores, pero necesitamos ver un aperturismo, ¿no? Pues, ¿y de qué? Pues de este arbitraje que todavía hay entre productos, ¿no? Vemos que los productos son muy distintos, que sin una explicación razonable, pues tenemos productos de capital riesgo que no pueden hacer deuda o que hacen deuda mal, en cambio los productos europeos hacen deuda bien.
y los productos extranjeros son todavía mucho más flexibles, ¿no? Y un arbitraje no solo en estrategias de inversión, que es muy importante, sin embargo, que todavía le da mucho más importancia a nuestros clientes, que son las estrategias de distribución. Estos productos, como sabéis, los productos extranjeros no se pueden distribuir a inversores minoristas. El ejemplo paradigmático es que tú podrías tener un producto de capital riesgo luxemburgués, gestionado por el mismo equipo, con la misma estrategia de inversión, con el mismo tamaño, incluso gestionado desde España con un contrato de investment manager o de subinvestment manager. Y ese mismo producto, si lo empaquetas en una ECR, pues se podría vender a minoristas y el otro no. Honestamente, no deja de ser un sinsentido. Es cierto que es de los pocos arbitrajes que defienden el producto español y yo creo que eso, bueno, pues tiene también un valor porque tenemos una industria importante, pero no hay que defenderla así. O sea, así solo se generan distorsiones en el mercado, ¿no? Y al hilo de esto, y yo creo que sería el último pilar, siendo muy breve, pues nos hemos encontrado con una alegría que ya la conocemos desde hace también algunos meses, que es la reforma del régimen del TIPS. Nosotros hemos dicho hace tiempo que es el UCITS de los alternativos, ¿no? Porque es un producto que te permite hacer estructuras master feeder, te permite hacer líquidos e ilíquidos a la vez, te permite hacer deuda. Con lo cual es un producto extremadamente flexible que con la nueva reforma pues, nos va a permitir hacer muchísimas más cosas. Entra en vigor en enero de 2024. Desgraciadamente no viene acompasado de una reforma fiscal que lo reconozca. Esto tiene que pasar, es un tema de acompasamiento, pero desgraciadamente pues puede que se nos pase un poco el tren a la industria española, pero no hay duda de que vamos a ver muchísimos LTIF. Y estos LTIF, en nuestra opinión, son los que tienen que abrir, ¿no? Y mejorar el marco jurídico de vehículos españoles, porque al final este LTIF te va a permitir hacer muchas cosas, se va a poder distribuir a minoristas. De hecho, la norma ley, nuestra ley, la ley Crea y Crece, lo que hace es copiar el antiguo régimen del TIF. El actual es más flexible en la comercialización porque solo requiere un régimen de asesoramiento, ¿no? Y yo creo que ¿dónde estamos en el ámbito de capital riesgo? Pues estamos en un mercado súper cambiante y yo creo que estas son las piezas clave que hacen que se vaya a transformar, ¿no? Efectivamente, es un ámbito que ha cambiado mucho en muy poco tiempo, se ha abierto a muchos tipos de inversores, como son minoristas, entonces los retos a los que se enfrenta la industria no son pocos. ¿Cuáles crees tú, Jorge, bajo tu opinión, que son para 2024 al menos? Pues bueno, la realidad es que hay muchos, ¿no? El escenario de tipos, evidentemente, es uno para los gestores y para los distribuidores, ¿no? Y el análisis de qué productos van a ser buenos y cuáles no, eso yo creo que es evidente, ¿no? Pero centrándonos un poco en cómo se está transformando el mercado y más con el foco en minoristas, que es el que más preocupa a los reguladores, ¿no? Creemos que hay tres grandes retos en torno al producto, ¿no? Y luego las entidades pues tienen algunas cuestiones ámbitos de mejora que yo creo que se están poniendo de manifiesto las inspecciones que está haciendo la Comisión Nacional del Mercado de Valores, ¿no? Creemos que hay uno que está relacionado con los ingresos, que se puede traducir en dos, ¿no? Una parte es todo lo que tiene que ver con incentivos. La normativa actual para el cobro de incentivos es probablemente muy formalista, pero también es exigente, ¿no? Y es rotunda. Y aquí, desgraciadamente, pues la norma nos obliga o hacemos pura distribución, recepción y transmisión de oro, ¿no? Pues a dar producto de terceros, a tener del capital riesgo por la especialidad, y tampoco hay un entorno claro normativo para justificar que puedo comercializar. Sin embargo, se siguen comercializando o vendiendo muchos instrumentos de capital riesgo bajo regímenes de comercialización, no de asesoramiento, y no vemos que toda la parte de incentivos esté bien justificada y hay grandes comisiones ahí
a las que hay que ponerle foco, ¿no? Y mejorar esos procesos. Y si lo haces por el lado del asesoramiento, pues probablemente cuando haces un asesoramiento por cartera, ¿no? Es a lo que nos va a llevar la nueva normativa, el nuevo paquete normativo de la Unión Europea del Retail Investment Strategy, pues estamos mejor posicionados, ¿no? Porque ves la posición global del cliente, puedes hacer este seguimiento continuado de la idoneidad, más los cambios que vienen del RIS, que si me da tiempo comentaré alguno adicional. Y por ahí vamos mejor, pero cuando eres un monoliner, ¿no? Y solo distribuyes alternativos o capital riesgo es muy difícil, porque hacer el seguimiento de la idoneidad de productos y líquidos que no puedes mover, pues hace que el espíritu de la norma pues sea difícil de conseguir. Entonces aquí necesitamos un poco de claridad y como en algún artículo hemos escrito, ¿no? Pues también tener normas un poco más adaptadas a este sector. Por el lado de las comisiones hay otro reto muy importante que no es para el 2024, pero sí para el 2026, que es todo lo que tiene que ver con Value for Money, que como sabéis viene muy anclado a los bloques de gobernanza de producto y básicamente lo que requiere es poder justificar el valor que se le da al cliente. ¿No? Vemos estructuras que todavía son muy caras, especialmente en fondos de fondos, donde solo por el asset allocation se cobran decenas de puntos básicos, ¿no? Y eso es algo que creemos que va a haber presión en las comisiones de estos productos y las entidades se tienen que preparar, tienen que justificar bien sus procedimientos de value for money y es algo que no es nada sencillo. No aventuramos benchmark en este tipo de productos porque son muy complicados de hacer, aunque la comisión y sobre todo ESMA y IOPA en el non-paper que han publicado hace el 28 de octubre, pues ya están hablando de que los benchmarks van a ser una realidad, probablemente no para este tipo de productos, ¿no? Y por último, por la parte también de del margen, pero más por la parte de los costes, hay una tendencia que también pues el regulador, ¿no? ESMA ha sacado varios documentos de no imputar en la industria del capital riesgo, muchísimos de los costes los asumen directamente los vehículos. Es cierto que son vehículos pues, más a medida, donde se negocian vis a vis, etc, pero hay un foco grande en que no todo se le puede cargar al vehículo, que hay parte que tiene que ir contra la comisión de gestión de la gestora y esto pues va a transformar también el mercado, ¿no? Y este es uno de los grandísimos retos. El otro en la distribución a minoristas te diría que es así a todo lo que tiene que ver con las formas de distribución y específicamente las cuentas ómnibus, los capital calls, las estructuras master feeder. Al final, dirigirte a mercados minoristas a vender productos que tienen un esquema de llamadas de capital es complejo. Porque no tienes la seguridad de que vayan a cumplir ese compromiso. Por tanto, el distribuidor podría tener que asumirlo frente a la casa. Y tienes que articular procesos o a través de otros productos líquidos y que el cliente invierta en los dos, o productos como estamos viendo y estamos negociando para algunos clientes que son productos de capital riesgo pero sin capital call, donde dentro del propio producto estás gestionando una gran herramienta, ¿no? O estructuras de fondos, master feeder, donde básicamente tú captas todo en el feeder, ¿no? Y así con el fondo master pues no tienes un problema de capital calls, ¿no? Y esto es muy complejo y además los sistemas de las entidades no están preparados. Formalmente no existen las cuentas ómnibus, luego si queréis profundizamos en ello y es algo que es complejo, ¿no? Y por el lado de la distribución minorista, todo lo que tiene que ver con procesos y herramientas, dar toda la información que requiere la normativa para el inversor minorista, si es en capital riesgo, no encaja con los líquidos, dar una posición común es muy difícil, hacer el proceso precontractual de manera correcta, pues también es complejo, ¿no? Y por el lado de las entidades y sobre todo con este foco en gestoras, aunque evidentemente los distribuidores tienen grandes retos también, pues esta presión regulatoria que está mirando CNMV, donde estamos viendo pues temas
de todo tipo, donde la norma y los criterios probablemente se tienen que adaptar a una industria que es más desconocida, ¿no? Pues como los fondos sucesores, que ahí, oye, pues a lo mejor puede haber un conflicto de interés, pero no podemos dejar de hacer fondos sucesores por eso, ¿no? Eh, pero todo lo que tiene que... Y en cambio cosas que yo creo que están más asentadas y van a ser más difíciles de mover, como todo lo que tiene que ver con otro tipo de conflictos de interés en la venta de posiciones, aplicaciones entre fondos, o todo lo que tiene que ver con las comisiones y los gastos que decíamos, ¿no? Yo creo que los retos de la industria son muchos, pero de manera muy condensada, pues diría que estos son probablemente los más importantes. Pues yo creo que los has condensado bastante bien. Y siendo además un ámbito eso, que está en auge, que estamos viendo que crece diariamente el número de vehículos, el número de gestoras, o sea que no son pocos los retos a los que se enfrenta esta industria. Yo quería preguntarte si es posible, ¿tú crees que es posible distribuir bajo cuentas ómnibus este tipo de productos? Pues la realidad es que esto es muy de abogado, ¿no? Pero sí y no es la respuesta. El sí, porque la ley 35/2003, y ya veníamos asesorando a algunos clientes en este sentido, aplica supletoriamente a la ley 22/2014 y por tanto, pues puedes utilizar las cuentas ómnibus, ¿no? Nos parece que es algo eh, que está claro, y la propia CNMV, además, para que no haya ningún lugar a dudas, en las consultas que emitió justo antes del verano, en julio, lo manifiesta así. Lamentablemente puede que nos ocurra, ¿no? Como con las cuentas ómnibus en los mercados líquidos, la norma fiscal, pues, o como en el TIF, ¿no? Que se nos pase una gran oportunidad. La norma fiscal no está adaptada, ¿no? Y tienen que regular de manera específica y no lo hace. Pues oye, ¿cómo vas a hacer el FIFO? Creo que acciones concretas hay para la retención, el reporting, y eso es algo que a día de hoy no existe y desgraciadamente pues tampoco esperamos en el corto plazo. Y es una lástima de nuevo porque vemos una industria en general que va a ir hacia modelos de cuentas transitorias, de cuentas ómnibus, probablemente también para defender la cuenta de resultados del RIS y poder cobrar custodia, aunque no está claro, pues oye, será poco, ¿no? Pero es una tendencia generalizada y la normativa de cuentas ómnibus yo creo que tiene que adaptarse también en no exigir un requerimiento expreso de firma de todos los clientes, porque eso hace que las grandes entidades con 5 o 10 millones de clientes, ¿no? Pues evidentemente no son capaces de recabar el consentimiento del 100% de su base de clientes, por lo que tienes que convivir con los dos modelos y es algo que tiene unos costes operativos altos y que por tanto pues desanima a hacerlo, ¿no? Pero si no tenemos un buen modelo de cuentas ómnibus, pues al final un mercado que está en auge, ¿no? Pues de nuevo vamos a tener rozamientos en la distribución de productos de terceros, que es uno de los grandes objetivos, ¿no? Y paradigmas que quiere conseguir el regulador. Estupendo, pues muchísimas gracias, Jorge. De momento no tenemos ninguna pregunta, pero si no, las leemos al final. Así que muchísimas gracias, ha sido súper interesante hablar de estos Estupendo. temas para Muchísimas 2024. gracias. Gracias a ti. Y luego, por último, pasamos al tercer bloque, ¿vale? Eh, que nos va a presentar Ángel Moreno, donde nos va a hablar acerca del sistema de medición de los distintos riesgos. Así que nada, Ángel, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, Asira. Pues quería comentar dos temas, ¿eh? Uno primero sobre el riesgo de liquidez específicamente, ¿vale? Porque ha tenido su relevancia este año y creo que lo va a seguir teniendo. Y por otro lado, luego, siguiendo en la línea de Jorge de capital riesgo, pues comentar cómo se hace, cómo planteamos la medición y cómo está definida la medición, el seguimiento, el control de riesgos en capital riesgo, ¿no? Primero, sobre riesgo de liquidez, bueno, comentaros, esto me lo habréis oído varias veces en jornadas como esta o en algún artículo, ¿no? En general, se es muy consciente del riesgo de liquidez en banca, ¿no? Con estos episodios como el de Silicon Valley Bank hace unos meses, de retiradas frenéticas de depósitos y estampidas bancarias y que tiran una entidad, ¿no? Y no somos tan conscientes del riesgo de liquidez en gestión de activos, ¿no? Aunque hay casos también espectaculares
pero que llegan menos, ¿no? Y relativamente recientes, como en 2019 tuvimos dos en Reino Unido, de LF Woodward Equity Income Fund y de H2O, HS Management, los dos el mismo, bueno, raíces distintas, pero al final el mismo problema, ¿no? Cancelación de reembolsos, dificultades de deshacer las posiciones por inversión en posiciones más ilíquidas, algún detonante que hace que comiencen a retirar los partícipes sus participaciones, pedir reembolsos y terminar no pudiendo hacer frente, ¿no? La de Woodford, de 10.000 millones y bajó enseguida, en pocos días, a 3.000 y pico nada más, y H2O de 30.000 a 6.000 en cuestión de días, semanas, ¿no? Y procesos con multas potentes después, ¿no? Y en estas lecciones lo que podemos aprender es, oye, que debemos mantener lo que nos pide la regulación por otro lado, ¿no? Un nivel suficiente de activos para poderlos vender con suficiente rapidez a un precio próximo al que estamos calculando el valor liquidativo, y tanto en condiciones de liquidez normales como en excepcionales que surgen de tanto en cuanto, ¿no? De tal manera que seamos capaces de atender los reembolsos que nos soliciten, al menos de una manera previsible o esperable, los partícipes que tenemos y adecuado a la política de gestión de la institución de inversión colectiva en la que estemos, ¿no? Ahí hay, por tanto, que gestionar el activo con el pasivo, en qué estamos invirtiendo y qué necesidades de reembolsos podemos tener, ¿no? Ahí es verdad que la normativa pues, nos pone a nuestra disposición herramientas, como puede ser pues, plazos de preaviso que podemos acordar, folleto, retraso de reembolsos de 3 días, bueno, reembolsar parcialmente y en último caso la suspensión de reembolsos de la institución. Pero para no llegar ahí, lo que hay que tener es unos sistemas internos controlando la profundidad del mercado de los activos, que las valoraciones que estamos haciendo de los activos sean representativas, entender, estudiar el comportamiento de posibles reembolsos, de quiénes son nuestros partícipes, minimizar ese riesgo de generación de perjuicios por ventas forzadas llegado el momento, ¿no? Todo esto evitando el conflicto de interés entre los inversores salientes y los que permanecen, ¿no? Estableciendo estos procedimientos de precio razonable en los activos y una proporción entre los líquidos y manteniendo una proporción entre los líquidos y los ilíquidos que tenemos en cartera, ¿vale? Para que las salidas no nos dejen con una cartera final para los que permanecen de ilíquidos, ¿no? A este respecto tenemos mucha normativa y guía técnica que publicó la CNMV en 2022, obligatorio al que queráis entrar en estos detalles o estéis trabajando en ello. Y también notable la sensibilidad de CNMV a este riesgo que ya declaraba en el plan de actividades para este propio 2023 y 2024 y que hemos efectivamente visto. No sé si así al respecto de liquidez, si hay alguna cuestión. Sí, o sea, como comentabas, para no llegar a esta situación, para el análisis de la liquidez de estos activos tenemos que recabar mucha información, ¿no? Para analizar ese riesgo de liquidez. Bajo tu opinión, Ángel, ¿qué factores o indicadores crees que son necesarios o que podemos utilizar para medir este riesgo de liquidez? Gracias, Asira. Pregunta típica. Pues depende, ¿eh? No voy a hacer como Jorge de puede que sí, puede que no, pero depende. Por ejemplo, en renta variable, y la propia guía de CNMV da algunas pistas, pero bueno, en la práctica, ¿qué miramos en la renta variable? Pues el volumen medio negociado en las últimas sesiones, la capitalización de las acciones, el diferencial entre precio de compra y precio de venta, ¿no? Revisar en las cotizaciones de cierre qué profundidad tiene, si es que estamos usando
esas cotizaciones para el liquidativo. Sector, si pertenece o no a un índice de renta variable representativo, ¿no? Eso es la parte de renta variable. La dificultad viene más en renta fija, más variable a lo largo del tiempo y con fuentes de información escasas y caras, además. Lo que nos lleva muchas veces a utilizar modelos teóricos basados en asunciones, mucho más que en el caso de las acciones. Factores que podemos analizar: volumen emitido, tipo de emisor, con los estados soberanos, los gobiernos, presentando mayor liquidez en general, ese diferencial compra-venta, el rating, características, por ejemplo, que lo haga elegible estos títulos de renta fija entregables como colateral, o por el contrario, que sus características hagan que estos bonos no sean permitidos en determinados inversores, ¿no? Con lo cual tienes menos compradores disponibles, ¿no? Por ejemplo, que tenga elementos exóticos en los cupones, opcionalidades, ese tipo de activos pueden tener más problemas en general y puntualmente en liquidez. El plazo, ¿no? ¿En qué moneda? Bueno, además, en renta fija es especialmente curioso o llamativo el estado del ciclo, cómo el momento del ciclo puede hacer que una renta subordinada sea perfectamente líquida porque hay apetito, pero de repente se cierra el mercado y no tienes manera de deshacerte esa deuda subordinada, por ejemplo, ¿no? O determinados gobiernos que puedan cambiar de situación de muy líquido a menos, ¿no? Por tanto, esto lo que nos lleva es a tener que mantenernos alerta y hacer revisiones específicas por estos tipos de instrumentos, sectores y demás, ¿no? Contrastar de verdad la liquidez de los activos, pues probando la venta también de vez en cuando, y calibrar de verdad si esto es vendible, si lo estoy valorando correctamente. Estupendo. Luego, como ya adelantabas antes, Ángel, NMV lo había puesto en sus líneas estratégicas para 2023-2024 y lo había incluido en su plan de actividades, que el riesgo de liquidez era un foco donde iban a poner un punto especial, digamos, ¿no? E iba a tener implicaciones en esa acción supervisora en los próximos años. Bajo tu opinión, ¿crees que esto ha sido así? Pues sí, ha sido así, lo hemos visto. Sí, sí, el que avisa no es traidor. Avisó CNMV y efectivamente ha hecho, ¿no? Lo indicaba, ¿eh? Indicaba, oye, ya a inicios de este año, cuando se apuntaban subidas de tipos, se apuntaba, oye, esto puede llevar a movimientos de los inversores de unos determinados productos a otro, ¿no? Y por tanto, cobrar protagonismo a la gestión del riesgo de liquidez, ¿no? Quizás menos crecimiento de los fondos de inversión, por ejemplo, y más irnos a depósitos que alguna entidad empieza ya a ofrecer, o a letras, ¿no? Y efectivamente la CNMV definió unas pocas líneas estratégicas, 4 o 5, pero la primera de ellas, de estabilidad financiera, destacaba como amenaza el riesgo de liquidez. Y ya anunciaba CNMV efectivamente para 2023 una de las revisiones horizontales al respecto del riesgo de liquidez, una estrecha supervisión, sobre todo allí donde viera que podía haber reembolsos, ¿no? Efectivamente ha sido como tú mencionabas, Asira. Y ya por enlazar un poco con el tema de Jorge, entendemos que claro, el ámbito regulatorio capital riesgo está a la orden del día y, como nos ha explicado muy bien Jorge, los retos que se presentan no son pocos. Desde el punto de vista de análisis o medición de esos riesgos, cuantitativamente, ¿qué nos puedes contar, Ángel? Pues que es un ámbito bonito, bonito porque al contrario de
las sociedades gestoras de inversión, de instituciones de inversión colectiva, en las que hay guías, hay mucho detalle, hay mucha normativa, tenemos muy claro lo que nos pide. CNMV tenemos muy claro, porque tenemos experiencia de décadas haciendo esas mediciones, entonces ya sabemos lo que hay que hacer, los métodos que son razonables y qué riesgos existen, cómo medirlos, cómo gestionarlos. Sin embargo, en las entidades de capital riesgo, sociedades o fondos, pues no está tan definido, no tenemos tanto rodaje, no tenemos tanta experiencia. Si tenemos esta ley 22/2014 que nos expone en 3 párrafos lo que debemos hacer, pero son 3 párrafos, ¿no? En el que, oye, pues los repaso, ¿no? Uno nos dice, oye, tenemos que tener implementado un proceso de diligencia debida para el análisis y evaluación de las inversiones que sea adecuado, que esté documentado, que esté actualizado, que se corresponda con la estrategia de inversión, los objetivos y el perfil de riesgo de la entidad, ¿no? ¿No? Y dices, bueno, vale, pero eso ¿cómo lo hago? ¿No? Ahora, ¿cómo lo aterrizo? ¿No? Punto número 2 que nos pide, oye, garantizar que podemos determinar, medir, gestionar y controlar los riesgos asociados a cada posición de inversión, el efecto global en la cartera, aplicar pruebas de resistencia o situaciones límite o extremas. Muy bien, pero a partir de ahí hay que aterrizarlo, ¿no? Y tercero, garantizar que el perfil de riesgo de la entidad se corresponda con sus dimensiones, la estructura, los objetivos que tenemos de inversión, que tenemos establecidos en el reglamento, en los documentos de constitución o en los folletos, ¿no? Entonces aquí, ¿qué hemos estado haciendo estos últimos años con más intensidad y estoy seguro que con más todavía estos que vienen? Es aproximar a esta gestión de riesgos buscando cómo aterrizar estos párrafos en cada caso concreto, porque no va a ser igual para todos los vehículos, no invierten en lo mismo, no juegan al mismo tipo de riesgo o de ganancia, ¿no? Y además, buscando, como siempre venimos intentando en gestión de activos, que no solo cumplir con los requerimientos, sí, muy bien, medimos el riesgo, no, pero que estos procesos aporten valor al proceso inversor también, ¿no? Que se generen sinergias entre el departamento de inversiones o las decisiones de inversión y la medición y seguimiento de los riesgos. Pues exactamente, Ángel, como bien indicabas, tenemos esa robustez, ¿no? O esa madurez regulatoria para medir ese riesgo de liquidez en esos activos más líquidos, como son las IPs. Pero capital riesgo se nos presenta un nuevo reto. Entonces, ya te lanzo esta última pregunta. ¿Qué metodología, para ponerle el punto final a esta gran presentación, qué metodología o qué factores crees tú que habría que utilizar para medir ese riesgo en capital riesgo? Abundo en lo que decía, pues aterrizando a cada caso concreto. ¿Y esto cómo se aterriza? ¿No? Quizás ya no estamos tan acostumbrados, ¿no? Pues poniéndonos primero en el más alto nivel e ir bajando, ¿vale? Para ir descendiendo, ir aterrizando en concreto con el vehículo de inversión, con la política de inversión, como todo riesgo, ¿no? Como todos los riesgos que tenemos que medir aquí diferentes, ¿no? Tenemos que primero ser capaces de identificarlo, que igual no estamos acostumbrados ya a tenerlo que identificar porque lo teníamos muy visto, ¿no? A partir de ahí ver cómo lo medimos. Una vez medido, ver cómo lo gestionamos, es decir, si lo podemos mitigar o lo asumimos y simplemente continuamos con su monitorización para ver que es adecuado ese nivel de riesgo, ¿no? ¿Esto qué nos lleva? ¿En qué detalles o qué preguntas, ¿no? Oye, pues ¿cómo se realiza el proceso de toma de decisión de las inversiones? Pues oye, hay que acercarse a inversiones y decir, oye, ¿cómo haces esto? Oye, ¿cómo podemos medir si te va yendo bien o mal, ¿no? De ahí van a salir los riesgos. Oye, ¿qué puede
no salirte bien, ¿no? Oye, ¿qué se puede mitigar o no? ¿Esto se puede mitigar o hay que asumirlo, ¿no? Y nos viene en la rentabilidad. Oye, ¿cómo podemos monitorizarlo, ¿no? ¿Cómo podemos hacer el seguimiento? Claro, ¿qué factores están detrás de los riesgos del precio de las inversiones, de la valoración de las inversiones? Pues cómo se valoran estas posiciones, ¿no? Eh, será clave pues el precio de la electricidad, si son negocios ligados a esa energía, ¿no? Será el efecto de la inflación, eso lo pueden trasladar en las tarifas de los negocios o no. Eh, Incluso, oye, ¿cuáles son los múltiplos de valoración para este sector, ¿no? Para este tipo de actividad e inversiones en concreto? ¿Cómo varía eso? ¿Cómo se puede monitorizar, ¿no? ¿Qué es lo que puede salir mal? ¿No? Así que es sencillo, ¿no? Oye, o al contrario, ¿en qué se está confiando? ¿No? Hay, por ejemplo, un riesgo regulatorio, porque estás confiando en unas ciertas tarifas, y luego, por otro lado, técnicamente, oye, en riesgo de mercado, ¿aquí es adecuado el valor en riesgo, ese concepto, o habría que tomar otro, ¿no? Pues puede depender, ¿no? Se puede hacer un backtesting del VAR, ¿no? ¿Tenemos datos suficientes para hacer estas pruebas o no, ¿no? ¿O de qué manera podemos hacerlo, ¿no? ¿Qué frecuencia debemos usar para la monitorización, ¿no? Igual diaria, pues no tiene sentido, ¿no? Eh, el riesgo de liquidez que veíamos antes, efectivamente, en este caso, ¿cómo aplica? ¿Qué vehículo es? ¿De verdad tenemos posibilidad de reembolsos o no hay posibilidad de reembolsos y riesgo de liquidez? No hay, no porque las posiciones sean ilíquidas, sino porque no hay posibilidad de salida, ¿no? El riesgo de concentración, de crédito, de contraparte de esos negocios en los que se invierte, operativo, bueno, o sea, los clásicos tipos de interés o cómo, por ejemplo, definir, oye, escenarios de estrés que veíamos antes, pues cómo los definimos, cuáles pueden ser, cuáles son suficientemente estresados pero creíbles, de tal manera que ayuden al gestor, ¿no? Que le dé información, ¿no? O sea, aquellos escenarios van empeorando, mejorando o los puede comparar entre unas inversiones y otras en su decisión, ¿no? Bueno, como ves, es apasionante el reto y nos estamos entreteniendo y divirtiendo mucho con las entidades a las que ayudamos. Totalmente, porque es un reto y es plantearse cómo lo mido, ¿no? Y por lo que decías, antes a lo mejor podía ser impensable hace unos años decir, voy a hacer un backtesting, ¿no? Un capital riesgo y ahora os estáis planteando, oye, ¿por qué no? Para medir, vamos a extrapolar parte de esa regulación de ICES, ¿no? Vamos a extrapolarla al capital riesgo para tratar de medir los riesgos de otra forma. O sea que la verdad que es muy interesante. Y nada, Ángel, muchísimas gracias. Ha sido de gran A ti. ayuda esta explicación. Nada, pues de momento nos sobran 6 minutillos. La verdad que nos hemos ajustado muy bien al tiempo. No sé si tenéis alguna pregunta, las podéis lanzar por el chat mientras, ¿vale? Y bueno, a lo mejor nos hemos dejado un poco pensativos con tantos retos regulatorios que tenemos ahora en 2024, que no son pocos, ¿vale? Y bueno, pues si no hay más preguntas o si las estáis pensando, os dejamos aquí nuestro correo, ¿vale? Y nada, pues agradeceros en nombre de AFI Compliance a todos los ponentes por vuestra participación, ha sido súper enriquecedora, y a todos los asistentes por acompañarnos un año más en estas jornadas, que ya es la quinta edición que hacemos. Mira, tenemos una pregunta de Mari Carmen. ¿Cuánto está entrando el regulador en el tema de riesgos de capital riesgo? Pues estamos viendo que empieza a entrar, ¿no? Porque, ¿qué puede pasar aquí? Claro, que con el criterio de proporcionalidad tenemos muchas entidades comenzando, ¿no? Y entonces cuando comienzas y tienes poco tamaño, pues por criterio de proporcionalidad, pues igual no te exige tanto la CNMV, ¿no? Pero afortunadamente en muchos casos están creciendo y entonces, pues regresa a CNMV y decir, oye, esto igual con el tamaño que ya tienes hay que empezar a hacerlo en serio, ¿no? Si es que no se estaba haciendo ya, o al menos dejarlo formalmente documentado y cumpliendo de verdad y pudiendo demostrar que cumples, ¿no? No solo que gestionas bien los riesgos,
sino que dejas la traza para que aquello se pueda supervisar, ¿no? Y se pueda mejorar. Sí, sí lo estamos viendo y yo creo que es un ámbito de actuación en crecimiento. Yo creo que 2024 va a ser potente en ese sentido. Sí, yo creo que también desde el compliance también vemos que se va a aproximar ahí más pronto que tarde. Nos contesta Mari Carmen que hasta ahora los proveedores tenían poco disponible en este ámbito. Sí, sí, somos conscientes y como parte de los proveedores también tenemos herramientas de riesgos. Claro, la dificultad aquí es que pues son, como decía, son diferentes, cada vehículo es diferente y para cumplir bien, para hacerlo bien, hay que adecuarse, ¿no? Y por tanto, pues no es tan fácil, ¿eh? El tener una herramienta que sirva para todos, ¿no? Porque son capital riesgo, pues hay negocios muy variados, ¿no? Y la diferencia aquí está en que, claro, eh, en, en en los fondos estándar, pues es verdad, pues tienes la acción de Telefónica y la acción de Repsol, pero no entras en el negocio de Telefónica, no entras en el negocio de Repsol, ¿no? Tienes datos líquidos todos los días, tienes cotizaciones, volatilidades implícitas, tienes mucha información, por ejemplo, para hacer riesgo de mercado, ¿no? Sin embargo, en estos vehículos de capital riesgo no vas a tener esa información, ¿no? La manera de medir razonablemente es entrar a a qué te estás dedicando, ¿no? ¿Qué es lo que estás aprovechando? ¿Por qué estás sacando la rentabilidad? ¿Qué riesgos tienen esos negocios concretos, ¿no? Y bucear un poquito dentro, ¿no? Y entonces tiene su dificultad y es un ejercicio, yo creo que además muy valioso para las entidades, ¿no? El entrar a hacerlo, ¿no? El entrar a juntar a riesgos con inversiones y adecuar, ¿no? Y que además en inversiones lo vean como oye, un aporte de valor desde riesgos y no es simplemente en alguien que está como para controlarme, dificultarme, preguntarme cosas y que no me aporta mi gestión, sino ayudar a identificar. Entonces yo creo que esa labor es rica y de momento lo que estamos haciendo es muy a medida, muy a medida, intentando que de verdad aporte en cada entidad esta medición. Totalmente, Ángel, porque como bien indicabas y como también indica Mari Carmen, es difícil porque no es una ICE-UCITS, ¿no? Que está tasado, que se tiene que medir, como, porque todos tienen que cumplir unos límites, sino que aquí el subyacente que hay debajo puede ser un hotel o puede ser una empresa fotovoltaica o puede ser cualquier otra cosa, una startup, ¿no? Entonces es mucho más difícil hacer a medida esa medición de riesgos. Pero bueno, vemos que es viable, ¿no? Por lo que hemos estado comentando. Difícil, pero no imposible. O sea que ahí está la labor de las entidades. Y nos lanzaba Mari Carmen otra pregunta que nos decía que cada uno tiene su especialización, que si creemos que los proveedores tienen realmente capacidad para llegar a esa profundidad en un ámbito mucho menos transparente. Pues efectivamente no es fácil, no es fácil. Y en mi caso, cuando nos afrontamos a eso, pues vas con la humildad de, oye, mira, yo no sé de plantas fotovoltaicas, pero cuéntame qué hay. Bueno, la segunda planta fotovoltaica que vas, pues ya sabes más o menos de qué va, ¿no? Pero es ir en esa labor que tienen muchas veces los auditores internos, ¿no? Pues, oye, preguntando, pues voy a aprender junto con inversiones cuál es este negocio, dónde está el valor, dónde están los riesgos y cómo puedo ayudar a inversiones a monitorizarlo. Y en el camino te das cuenta que acabas cumpliendo con lo que te pide la regulación, ¿no? Pues nada, creo que, bueno, no sé si tenemos alguna más. No. Tenemos una pregunta de Josep del primer bloque, pero os lo mandaremos por correo, ¿vale? La contestación, que es el primer bloque y Claudia ya no está conectada, ¿vale? Pero os damos contestación a todas las preguntas que es el del primer bloque. No sé si tenéis alguna más. ¿O tenéis algo?
tipo de duda. Bueno, si no, ya os digo, os podéis contactar a los correos que veis en pantalla. Que no, ¿vale? Así que, como hay muchos retos, normal que nos quedemos pensando un poco en ellos, ¿eh? Pero bueno, pues nada, ahora sí que sí, si no hay más preguntas, me vuelvo a agradecer de verdad en nombre de AFIN Compliance, los ponentes, los asistentes, acompañarnos un año más en esta quinta edición. El año que viene, sobre estas fechas, haremos esa sexta edición y esperamos teneros por aquí. Y bueno, esperamos que haya sido de vuestro interés estas jornadas. Cualquier duda, estamos todos a vuestra disposición. Y nada, pues muchísimas gracias por acompañarnos.